El término simbiosis se utiliza a menudo para describir interacciones mutuamente beneficiosas entre dos organismos, pero el significado realmente del término simbiosis significa en griego convivencia, living together. Y fue acuñado inicialmente por un botánico alemán en 1878 para describir cualquier relación entre diferentes organismos en los que al menos uno sale beneficiado, en el que al menos uno se beneficia. Pues como tal definimos las simbiosis microbianas como interacciones que involucran al menos un socio microbiano donde todos los socios se benefician. Podría ser entonces llamada como cooperación o mutualismo, es decir, estoy diciendo un término que es mutualismo, es decir, donde todos los socios se benefician, se llama mutualismo o cooperación. Pero también podría ocurrir que uno se beneficie y el otro resulte perjudicado. Entonces, en este caso estamos hablando de parasitismo o patogénesis. Es decir, patogénesis o parasitismo, en esta relación simbiótica uno sale o resulta perjudicado. Pero también podría pasar que se beneficie uno y el otro resulte ni perjudicado ni beneficiado, ni fu ni fa. ¿Sí? Es decir, uno se beneficia pero al otro no le pasa nada. En todo caso, entonces estaríamos hablando de comensalismo. Ahora bien, todas estas definiciones, mutualismo, parasitismo, ¿sí?, que hemos hablado ahora mismo, comensalismo, son definiciones que son útiles desde el punto de vista didáctico, académico o comunicativo, pero es importante reconocer que cuando tenemos simbiosis, rara vez o estrictamente no siempre, todas las relaciones pueden ser clasificadas exacta o estrictamente como una de estas de las que acabo de mencionar, ¿sí?, como una de estas categorías, sino que a veces las relaciones suelen ser fluidas. En un momento podría ser que sea beneficiosa, en otro momento puede ser que no lo sea, ¿sí?, y pueden verse influenciadas por una variedad de factores que incluyen la genética de los organismos participantes, la edad, las condiciones ambientales. Por lo tanto, nosotros cuando veamos la simbiosis tenemos que verla casi siempre como un gradiente y dependiente del entorno, no en términos absolutos. Pues en este contexto, incluso en las relaciones donde los beneficios podrían ser prácticamente nulos para los participantes, nosotros en todos los casos estaremos hablando de simbiosis. Y pensemos que cuando hablamos de simbiosis estamos hablando de vivir juntos, en cualquiera de sus formas, pero vivir juntos. Bueno, en el episodio de hoy hablaremos de simbiosis microbiana, pero esto podría ser sumamente extenso y lo haremos poniendo un par de ejemplos interesantes. Y es más, como es tan amplio el tema, lo que voy a hacer el ejemplo o los ejemplos de simbiosis tratando específicamente un tipo de simbiosis que ocurre entre insectos, específicamente entre los himenópteros y algún tipo de bacterias, específicamente las streptomicetos. Sí, quizás voy a poner un par de ejemplos en los cuales verán ustedes eso que acabo de mencionar antes de cómo nosotros vemos la simbiosis. Pues bien, antes de empezar, aclaremos qué son los simbiontes microbianos. Y esto lo voy a repetir 2 o 3 veces porque quizás es lo que más nos interesa mantener o tener en mente, ¿sí? 1. Los simbiontes microbianos son microorganismos, es decir, se incluyen a las bacterias, los hongos, los virus, etcétera, etcétera. ¿Sí? 2. Pueden encontrarse dentro o sobre el organismo que le sirve de hospedador. 3. Con este hospedador se establece una relación a largo plazo y que es una relación que se transmite de generación en generación. La 4. Estos simbiontes pueden manipular el fenotipo del hospedador y no siempre o no necesariamente para favorecer al hospedador, pero sí lo hacen casi siempre en su beneficio. 5. Ya que dije el anterior que estos pueden manipular el fenotipo del hospedador, la 5ª es importante decirla.
estos simbiontes microbianos no deberían ser infecciosos o mortales para el hospedador. ¿Sí? Bueno, estas 5 cosas son las que van a guiar los ejemplos que vamos a poner, los 2 o el par de ejemplos que vamos a poner hoy para hablar un poco de simbiontes microbianos, y específicamente en el episodio de hoy de nuestro podcast hablaremos de endosimbiontes. Pues bien, nosotros cuando decíamos que hablaríamos de relaciones simbióticas entre insectos y microorganismos, teníamos que fijarnos de que no lo he escogido al azar, sino que he escogido un grupo, que es el grupo de los insectos, que son animales invertebrados del filo de los artrópodos, que quizás comprende el grupo de animales más diverso de la Tierra, ¿sí? Y esa diversidad es por algo, ¿sí? Posiblemente se conocen aproximadamente 1 millón de especies diferentes de insectos, y cada una de estas especies y cada uno de estos géneros tienen abundantísimos miembros y ocupan muchos nichos en la Tierra. Decía que no lo había cogido, o que había escogido a propósito a los insectos porque han tenido muchísimo éxito adaptativo. ¿Por qué han tenido los insectos tanto éxito adaptativo? Pues posiblemente las adaptaciones morfológicas y fisiológicas que han venido desarrollando en el transcurso de la historia evolutiva. Pensemos que los insectos datan aproximadamente de hace unos 350 millones de años. Son animales de pequeño tamaño, si lo comparamos por ejemplo con el mayor de los vertebrados y con muchos de los invertebrados que conocemos. Y eso de ser pequeño es sumamente ventajoso porque, por ejemplo, te permite refugiarte o escapar de los depredadores. Siendo pequeñitos, posiblemente necesitas menos cantidad de alimentos para completar tus ciclos vitales, ¿sí? Por otra parte, los insectos tienen algo que es interesante. Si tocas un escarabajo, verás que tienen un exoesqueleto que es resistente, pero no pesan tanto. Por tanto, es una armadura, es un exoesqueleto resistente y liviano. ¿Sí? Ese exoesqueleto resistente y liviano está hecho de quitina, que es un polisacárido que es impermeable al agua, lo cual incluso evita que el cuerpito del insecto se deshidrate, ¿sí? Pero además, muchas veces producen determinadas sustancias tóxicas que hacen que los enemigos naturales de ellos los sientan que son agrios o son venenosos. Sus depredadores prácticamente no se acercan a ellos. Por tanto, puede ser que esas sean muchas de las cosas que hacen que los insectos hayan tenido tanta éxito adaptativo, ¿sí? Pero un rasgo que caracteriza a los insectos es que son los únicos invertebrados que poseen alas, ¿sí? Esto que permite, por supuesto, les permite desplazarse a grandes distancias en busca de alimentos, refugio, pareja, ¿sí? Pero de todas estas cosas, y para no meterme en el campo de los entomólogos, nosotros aquí como microbiólogos hablaremos de una que quizás sea una u otra de las razones que haya contribuido al éxito de los insectos. Estamos hablando de la simbiosis que establecen estos insectos con las bacterias. Efectivamente, los insectos participan en muchas de las interacciones simbióticas con microorganismos, de las que hoy voy a poner un par de ejemplos. Y ellos tienen a los microorganismos, ya decía, pueden ser dentro o fuera, ¿no? Muchas veces, la mayoría buscamos a los microorganismos que están en simbiosis con los insectos en el intestino o en órganos que están asociados con el intestino y que contribuyen a la nutrición de estos insectos. ¿Sí? Y estos son quizás la mayoría de los estudios que hemos visto, y que también este tipo o esta microbiota es la que es más común y más o menos generalizada para todos los tipos de insectos. Pero recientemente se ha descrito algún tipo de relación de tipo mutualista que más bien ya no es que contribuye a la alimentación, sino que contribuye a la defensa de los insectos, a la defensa del huésped, o que éste pueda adquirir determinados recursos nutricionales, o que pueda luchar contra depredadores, contra patógenos, etc. ¿Sí? En esta simbiosis que
nosotros vamos a explicar hoy, participan un tipo de bacterias especiales y que son especiales no solo para nosotros en clínica, sino para ellos también. Participan un tipo de bacterias conocido como actinobacterias, ¿sí? Que ya sabemos nosotros que las actinobacterias son conocidas por la gran cantidad de antibióticos que producen. En el ejemplo que vamos a poner hoy vamos a hablar de las avispas del género Phyllanthus, ¿sí? Phyllanthus. Las avispas del género Phyllanthus son conocidas por el sobrenombre de lobo de las abejas, ¿sí? Y no es un sobrenombre que se le haya puesto por capricho. Estas avispas, que son avispas solitarias y excavadoras, están especializadas en cazar abejas cuando las abejas están descuidadas en limando las flores, ¿sí? En ese momento que están menos protegidas, vienen estas avispas, les clavan su temible aguijón, pero es una picadura que no llega a matar a la abeja, sino que la deja prácticamente inconsciente, y en ese momento es capturada y es arrastrada por esos túneles, como decíamos, son avispas solitarias pero que viven en tierra, son capturadas y arrastradas, lo lleva por unos túneles que han excavado. Esos túneles que han excavado en la arena son cámaras subterráneas bastante intrincadas, y allí, en esas abejas moribundas pero que no están muertas, el lobo europeo, las avispas Phyllanthus, pone los huevos en esta abejita, ¿sí? Las larvas del lobo europeo, de estas avispas, son muy glotonas, son carnívoras cuando eclosionan, ¿sí? De modo que la abejita le sirve no solo de un refugio calentito, sino que además le sirve de alimentación a las nuevas larvas que se están formando. Pero he dicho tierra, cavan túneles, hemos dicho un ambiente rico en proteínas, nutrientes, y hemos dicho humedad. Pues esto también es un ambiente propicio para que crezcan los hongos. Estamos hablando de tierra, ¿no? Estamos hablando de humedad, estamos hablando de nutrientes. Es un medio de cultivo bastante propicio para que crezcan los hongos. Imagínense que empiecen a crecer los hongos en el mismo sitio donde están creciendo las larvas del lobo europeo. Pues bien, se ha demostrado que las avispas, los llamados lobos, participan en esta asociación simbiótica donde los streptomicetos, las actinobacterias, lo que hacen es, al crecer, producen antibióticos y protegen a las larvas de estas avispas de potenciales contaminantes microbiológicos, ¿sí? Lo que va a pasar es lo siguiente: posiblemente cuando en esta relación se establece, las avispas Phyllanthus porta en sus antenas el inóculo de Streptomyces. En esas antenas se ha demostrado que también existen unas glándulas que están asociadas o que están muy ligadas a la parte del sistema hemolinfático de estas avispas europeas, de modo que en esas antenas ese inóculo del streptomiceto también crece, se alimenta. ¿Qué pasa? Cuando la avispa pone los huevos allí sobre la abeja, también inocula con su antena, inocula en la superficie de estos huevos a Streptomyces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sencillamente acaba de inocular a los huevos se protegen porque se produce un cóctel de antibióticos de Streptomyces, y cuando ya la nueva avispita está creciendo, que eclosiona, que crece, adquiere también ese Streptomyces que está en la superficie, y por tanto estamos hablando de que hay una transmisión vertical de el Streptomyces que tenía la madre, ahora también lo tendrá la nueva avispita que va a crecer, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? De que normalmente la transferencia de este inóculo de Streptomyces se va transmitiendo de generación en generación, como dijimos antes cuando hablamos de los puntos que eran importantes en este episodio, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que Phyllanthus lo que hace es utilizar a Streptomyces,
que ya se ha demostrado que produce unos 9 o 10 tipos de antibióticos diferentes. 9 o 10 tipos de antibióticos diferentes. Fíjense que al producir tantos, también estamos evitando que haya resistencia a antibióticos, porque no es sobre un solo antibiótico, son en este cóctel varios tipos de antibióticos, lo cual es una defensa muy eficaz contra un amplio espectro de microorganismos potencialmente patógenos para la larva y que sirve de profilaxis para evitar que se contamine la nueva avispita que está creciendo. ¿Sí? Esto no solo se ha visto en Phyllanthus, ¿sí? Se ha visto en otros tipos de avispas, pero por lo general, casi todas avispas que viven así solitarias en tierra las tienen, pero tienen un género diferente o una especie diferente de Streptomyces. Lo que sí se empieza a demostrar es que no todas las avispas tienen o portan este tipo de Streptomyces. Generalmente esto se ha demostrado en la subfamilia Phyllanthanae, ¿sí? Pero que hay algunos de la familia que no tienen Streptomyces. Estos pueden tener otros tipos de simbiontes, pero no este tipo de Streptomyces. Pues acabamos de ver un ejemplo, y fíjense ustedes que yo estaba remarcando en los puntos que hablaba de qué era lo que constituía un simbionte microbiológico. Pues antes de irme de nuevo al otro ejemplo que quiero poner, vamos a poner de nuevo los 5 puntos que habíamos puesto antes para que vean que el ejemplo que hemos puesto anteriormente se cumplía en cada uno de ellos, ¿sí? Recuerden que el uno decía que los simbiontes microbiológicos o microbianos son microorganismos. Estamos hablando de que teníamos un Streptomycetus, ¿sí? El punto número 2 es que podían encontrarse dentro o sobre el organismo hospedador. En este caso, en el ejemplo que acabamos de poner, estaba en las antenitas del lobo, ¿sí? El 3 es que normalmente se establece con el hospedador una relación a largo plazo y que se transmite de generación en generación. De las antenas se pasa a la superficie del capullo y cuando nacen las nuevas crías también adquieren el inóculo del Streptomyces y así se va transmitiendo verticalmente de generación en generación. Creo que recordar que el punto 4 decía que los simbiontes pueden manipular el fenotipo del hospedador y no necesariamente para favorecer al hospedador, pero sí lo hacen en su beneficio, ¿sí? Quizás este no ha quedado muy claro, por eso voy a poner el próximo ejemplo en el cual sí que podría quedar claro que los simbiontes podrían manipular el fenotipo del hospedador, ¿sí? Y el 5 era que no eran infecciosos o mortales para el hospedador, que sí se cumplía. Pues el punto 4 lo voy a utilizar como pie forzado para poner el siguiente ejemplo. Dijimos que íbamos a poner un par de ejemplos. Y si han visto, de vez en cuando he estado sin querer confundiendo y en lugar de decir simbiontes microbiológicos he empezado a decir endosimbiontes. Entonces, aprovecharé la palabra endosimbiontes y el punto número 4 que habíamos dicho, que se refería a que los simbiontes pueden manipular el fenotipo del hospedador y no necesariamente favorecer al hospedador, pero sí en su beneficio, para ir al próximo ejemplo, ¿sí? Y este próximo ejemplo lo empezaré diciendo lo siguiente, ¿sí? La gran mayoría de los animales se reproduce sexualmente, ¿sí? De modo que el desarrollo del huevo se inicia luego de que el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, ¿sí? Pero esta afirmación que acabo de decir tiene sus peros, y es que el 1% de las especies del planeta, los huevos, pueden desarrollarse sin que haya una previa fertilización o fusión de los núcleos o gametos, ¿sí? Del gameto femenino y el gameto masculino, en un tipo de reproducción que se llama partenogénesis, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, no todo es absoluto en la naturaleza. ¿Y por qué empecé diciendo esto? Porque me va a servir para el ejemplo que vamos a poner ahora mismo, ¿sí? Recuerden, la partenogénesis es normal o es particularmente frecuente en las especies vegetales, ¿sí? Casi todos los vegetales, con excepción de las gimnospermas, ¿sí? Sufren o tienen el fenómeno de la partenogénesis. Gimnospermas. Recuerden que las gimnospermas son plantas verdaderas, las que tienen semilla,
¿sí? Entonces, aquí son las plantas que tienen semillas. Recuerden que si tiene semillas son espermatofitas, pero no me voy a meter en la parte de botánica, ¿sí? Y la otra sección son las coníferas. Esto sí más o menos les suena. La otra sección de la que no tienen partenogénesis son las coníferas, es decir, los pinos, los abetos, los cedros, ¿sí? Pero la mayoría de las plantas sí que sufren partenogénesis. Pero en el caso de los animales, solo el 1%, ¿sí? Pero además, cuando tienes o bajas un poquito más y vas al caso de los vertebrados, se sabe que hay alrededor de 70 y pico, 80 vertebrados de sangre fría, como son los anfibios, ¿sí? Algunos reptiles, algunos nemátodos, los gastrópodos también, algunos también, y algunos insectos, como los que vamos a hablar hoy, que también sufren de este tipo de partenogénesis. Cuando digo algunos insectos, estoy refiriéndome, por ejemplo, a las polillas. Las polillas son lepidópteros, ¿sí? Estoy refiriéndome a las moscas, a los mosquitos, ¿sí? A los jejenes, y a algunos coleópteros, como son los gorgojos, que también sufren partenogénesis. Pero vamos al ejemplo de hoy. Hoy, en el ejemplo de hoy, vamos a hablar de Ladybug, ¿sí? Ladybug, como le llaman los anglosajones, quizás aquí le conoceríamos más como la mariquita, ¿sí? La mariquita sería, el nombre científico es Coccinella, ¿sí? Depende de la cantidad de puntos, entonces será el nombre específico. Yo voy a hablar aquí de la mariquita, que es la Coccinella septopuntata, que tiene siete pintas, ¿sí? La septopuntata. Pues las mariquitas son voraces consumidores de pulgones, de ácaros, de cochinillas. De modo que si yo digo que son voraces consumidores de esto, se verá que son muy importantes porque son usadas como controladores biológicos de plagas. De hecho, son controladores hasta en los jardines, en cultivos, etcétera, etcétera. Pero nosotros hoy lo que vamos es hablar de la asociación que establece el Ladybug con una bacteria. ¿Sí? Esta bacteria se llama Cardinium, y Cardinium yo ahora la voy a llamar como una asesina de machos, ¿sí? Entonces, dicho así suena bastante fuerte, pero vamos a hablar con calma de ella. Cardinium es una bacteria que pertenece a los Bacteroidetes y al filum Bacteroidetes, y es una bacteria que cuando está presente produce incompatibilidad citoplasmática. ¿Y qué significa que produce incompatibilidad citoplasmática? Que evita o impide que haya un reconocimiento entre el esperma y el huevo de individuos de la misma especie. Con este resumen, casi ya están viendo por qué le llamé asesina de machos, ¿sí? Bueno, lo explicaremos con más calma esta parte que tiene que ver con la incompatibilidad citoplasmática, posiblemente en futuros podcasts donde voy a hablar mucho más de incompatibilidad citoplasmática, y lo voy a hablar quizás en esos futuros podcasts hablando de una bacteria muy parecida a Cardinium que se llama Wolbachia, ¿sí? Wolbachia, que es una bacteria gram negativa, que es una rickettsia, ¿sí? Una rickettsia gram negativa, un cocoide, que es un parásito intracelular también, y es un parásito intracelular de artrópodos. Se parece mucho a la bacteria con que vamos a hablar hoy, que es Cardinium, ¿sí? Bueno, en Cardinium, como en Wolbachia, la falta de reconocimiento que se da entre el esperma y el huevo de los individuos de la misma especie, ya le digo que esto se llama incompatibilidad citoplasmática, puede darse si el macho está infectado con Cardinium. O sea, si un macho, ¿sí? Si una Ladybug macho, una mariquita macho, está infectada con esta bacteria, con Cardinium, que lo mismo pasa con Wolbachia, entonces lo que pasa es que este macho que está contaminado con Cardinium, si se encuentra con un huevo de una hembra que no está infectada con Cardinium o con Wolbachia, con una de las dos, el huevo no llega a feliz término. O sea, hay una incompatibilidad citoplasmática. Lo contrario ocurre
si un esperma proviene de un macho sin bacterias y el huevo de una hembra alberga este tipo de endosimbiontes, y aquí estoy empezando a poner el término endosimbiontes, entonces es muy probable que sí ocurra la fertilización del huevo y de descendencia. Pero fíjense qué cosa, si el macho está infectado y la hembra no está infectada, entonces no se da. Pero si es la hembra la que tiene el endosimbionte y el macho no lo tiene, entonces no se da. ¿Sí? Entonces sí que se da. Esto está en un ejemplo muy bonito, está muy bien explicado y muy aplicado en la actualidad con el caso de Wolbachia, que se usa, como ya les decía, como un controlador, por ejemplo, para controlar a los mosquitos del Aedes aegypti. ¿Cómo lo hace? Pues la bacteria Wolbachia, en el caso de Wolbachia, normalmente si tú tienes a Wolbachia y no tienes y los mosquitos Aedes aegypti están presentes, los científicos lo que pueden hacer es introducir a Wolbachia dentro de los huevos de los mosquitos Aedes aegypti. Cuando el mosquito macho Aedes aegypti con Wolbachia se aparea con mosquitos hembras silvestres, entonces esas silvestres no tienen Wolbachia, entonces no se producen crías. ¿Sí? En cambio, ¿qué es lo que hacemos nosotros los investigadores? Pues lo que hacemos es intentar hacer esto a gran escala, es intentar tener muchos machos infectados con Wolbachia, los soltamos para que se encuentren con hembras, pero estas hembras no den descendencia. Entonces, ¿cómo es que se hace? Pues nada, tú en el laboratorio creas, fecundas Aedes, obtienes los huevos, separa los machos, elimina las hembras, suelta los machos en grandes cantidades. Estos machos se encuentran con hembras que no tienen Wolbachia y cada vez la población empieza a mermar, a mermar, a mermar y a mermar. Ojo, si machos y hembras de una misma especie incluso tienen cepas diferentes de Wolbachia, tampoco pueden reproducirse. De modo que también se puede utilizar esta estrategia de poner diferentes tipos de Wolbachia en un lugar para de esta manera empezar a bajar la población de mosquitos Aedes aegypti. ¿Sí? Bueno, pero normalmente estábamos hablando de Cardinium, que era el ejemplo que yo me estaba yendo, era Cardinium que estábamos hablando de ella y que decíamos que Cardinium era capaz de producir incompatibilidad citoplasmática en las mariquitas. También en las mariquitas Cardinium puede provocar también feminización, es decir, puede provocar que haya una transformación de los machos genéticos en hembras, ¿sí? Como pasa con los crustáceos isópodos, ¿sí? Y en otros insectos, en las mariquitas, Cardinium puede hacer que machos que han nacido machos sencillamente empiecen a producir hormonas de feminización y no tener descendencia porque se han feminizado. Por tanto, estamos hablando de que pueden crear incompatibilidad citoplasmática, pueden crear feminización y también pueden hacer, y este es el ejemplo más lo que quería ir hoy en el tema, en el ejemplo de hoy, que podían crear androcidio. ¿Sí? Por eso decía antes el término de que era asesina de machos. ¿Sí? El androcidio, que en el ejemplo que explicamos hoy es el ejemplo más típico de androcidio que hay, es un mecanismo por el cual un organismo simbionte mata solamente a los hospedadores del sexo masculino de una población. En este caso, lo que se ha visto es que cuando la densidad bacteriana de los endosimbiontes de Cardinium, cuando se ha comprobado que cuando la densidad de Cardinium es muy alta en las larvas, estas larvas no adquieren o no se comportan de manera caníbal. Recuerden que estas larvas son muy carnívoras, comen mucho, ¿sí? Pues cuando hay mucha bacteria de este tipo, Cardinium, las larvas no tienen comportamientos caníbales. En cambio, cuando la densidad de las bacterias endosimbiontis es bajita o no hay bacterias endosimbiontis, las larvas se comían entre ellas.
¿Entienden el término entonces ahora? O sea, cuando hay bacterias, las larvas no son caníbales. Cuando hay muy pocas bacterias, las larvas se comen entre ellas. ¿Sí? ¿Esto a qué se debe? A que las bacterias, estas, lo que hacen es, van a matar al macho, de modo que los recursos, la comida de las larvas masculinas, cuando está el individuo muerto, les sirve de alimento a las larvas hembras que están allí. ¿Sí? Estos alimentos estarán disponibles para las hembras que invierten mucha energía en la reproducción. De modo que las hembras no se van a pelear entre ellas por el alimento porque tienen comida, se van a comer los restos de sus hermanos. Por este motivo, este androcidio, este male killing, este androcidio es una ventaja secundaria ya que proporciona alimento cuando no hay grandes densidades de pulgones. Es decir, recuerden que la mariquita come pulgones, es su alimento principal. Si no hay comida, entonces se comen entre ellas, hay un canibalismo. ¿Qué hace entonces el endosimbiontis? Lo que hace es matar a los machos para que les sirva de alimento a las hembras. De modo que esta hipótesis, que es la hipótesis de la redistribución de recursos, es una ventaja secundaria que garantiza que que las hembras se coman entre ellas y por tanto garanticen la perpetuidad de la especie. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que si estamos matando a todos los machos, entonces es muy posible que entonces las hembras sean un mayor número. Esto puede hacer pensar que la bacteria puede alentar a una multiplicación de las bacterias sin contar con los machos, ¿sí? Una de las consecuencias más llamativas de esta infección es que se induce, lo que decíamos al principio de este ejemplo, se induce la partenogénesis. Es decir, una reproducción de hembras infectadas sin necesidad de machos, lo cual, cuando al final da como resultado que solo se originen hembras en la descendencia. Esto puede tener muchas consecuencias ecológicas, pero no me voy a meter en este terreno pantanoso de momento. Lo voy a explicar cuando estemos hablando de Wolbachia. Por tanto, dejaremos las ventajas ecológicas de esto para la mariquita para futuros episodios, específicamente cuando hablemos de Wolbachia. Pues en este punto volveré a recordar los 3 puntos que me dieron pie forzado a este ejemplo. Recuerden que recordé en los 3 últimos puntos que el hospedador establece una relación a largo plazo y que se transmite de generación en generación. Hemos visto que las hembras se infectan con Wolbachia y siguen manteniendo de generación en generación hembras, incluso solo nacen hembras que están infectadas con Wolbachia. ¿Sí? El punto 4 recuerdo que era que los simbiontes pueden manipular el fenotipo del hospedador, ¿sí? Y no siempre favorecer al hospedador, sino para su beneficio. Miren qué cosa, es que estamos diciendo que manipular el fenotipo, estamos hablando de que hay un androcidio, solo se crean hembras, pero no es mortal para el hospedador, pero en algo tiene que beneficiar a la bacteria que solo haya este tipo de transmisión. Y es que las relaciones simbióticas son indispensables para el crecimiento y la supervivencia de los huéspedes, y el ejemplo que hemos puesto nosotros es muy probable que haya un suministro de nutrientes esenciales como los aminoácidos, las vitaminas, el huésped y el simbionte se integran, ¿sí? Y normalmente casi es una unidad inseparable, ¿sí? Normalmente, de hecho, cuando hablamos de endosimbiontes, como estamos hablando ahora, son relaciones simbióticas que son de tipo obligada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, y en este caso es uno de estos ejemplos, es que el genoma de los simbiontes microbiológicos tienden a exhibir una degeneración estructural, pérdida de genes, ¿sí? Los genomas se reducen drásticamente, normalmente, si tú miras la cartografía del genoma de estos endosimbiontes, verás que normalmente no tienen muchísimas cosas que le permiten ser competitivos si estuvieran fuera
del hospedador, ¿sí? Entonces, las ventajas ecológicas que podían darte el tener falta de alimentos, el que tengas que competir con otro muy parecido a ti, entonces sencillamente no las tienes porque no te hace falta. Tú vives muy a gustito dentro de alguien que te necesita para perpetuarse. Y en esas condiciones normalmente adquieres una serie de mutaciones que normalmente motivan una selección natural atenuada, ¿sí? Y que te obliga a vivir siempre con tu hospedador por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, estamos hablando, y sí, creo que sí, estamos hablando de un tipo de simbionte que es obligado, y me estaba mirando el reloj porque me viene a la mente otro ejemplo que también sería interesante para terminar de darle un giro a todo esto, y que para este tercer ejemplo que voy a poner, ya sé que había dicho que iba a hablar solo de dos, pero este tercer ejemplo voy a hablar de una relación simbiótica que me va a permitir ya terminar con la idea que quiero transmitir. Para este tercer ejemplo voy a hablar de una relación simbiótica que tiene más de 100 millones de años, ¿sí? Es esa relación simbiótica que se establece entre los gorgojos y Nardonella, que es una gama proteobacteria. Los escarabajos, que comprenden el orden de los insectos, son insectos coleópteros, ¿sí? Representan quizás la mayor biodiversidad que se ha descrito, ¿sí? Entre los gorgojos posiblemente hay unas 50.000, 70.000 especies descritas, y muchos de ellos, si no todos, están asociados con un tipo de endosimbionte, ¿sí? Y casi siempre es un endosimbionte único y que lo ha acompañado durante muchos millones de años. Pues en el caso del gorgojo que vamos a hablar hoy nosotros, la bacteria que está, o el endosimbionte que queremos hablar, será del Nardonella, ¿sí? Y Nardonella es de esos impresionantes ejemplos donde la asociación, que es una asociación a muy largo plazo, es una asociación donde el endosimbionte ha evolucionado de manera degenerativa, ¿sí? El ejemplo se me ha ocurrido por lo que estaba explicando antes. Estamos diciendo que el endosimbionte normalmente cuando establece esta relación con el hospedador tiene un inventario genético que deja mucho que desear. Es un inventario genético mínimo. Es un inventario donde las funciones metabólicas, si tú lees el genoma, es un inventario metabólico donde se garantizan las funciones mínimas para algunas funciones metabólicas mínimas, porque las demás las adquiere a partir del hospedador. Pero esas mínimas funciones que tiene esos genes, algunos de los que todavía les quedan, son genes que tienen unas funciones que son bastante específicas y son interesantes. ¿Por qué? Porque son funciones que son para favorecer al hospedador, ¿sí? Por tanto, estas bacterias que son, como Nardonella, son endosimbiontes prácticamente mínimos, hablando de genoma, son endosimbiontes que sin su hospedador no pueden vivir. De ahí es que la dificultad. Tú no puedes prácticamente hacer crecer a estos endosimbiontes en un medio de laboratorio. Necesitas hacerlo crecer dentro del hospedador que está relacionado con él. Bueno, en el caso de este endosimbionte de Nardonella, se ha visto que carece de medios para sintetizar, o de genes, o de rutas metabólicas para sintetizar la mayoría de los aminoácidos, excepto la tirosina, ¿sí? La tirosina es un aminoácido semiesencial que solo puede sintetizarse a partir de la fenilalanina, y si la fenilalanina es insuficiente, por tanto las cantidades de tirosina no estarán presentes. Para los insectos, la tirosina es muy importante, porque la tirosina es importante porque es la que contribuye a esclerotizar su cutícula, ¿sí? Es la que permite que tenga un exoesqueleto resistente, que es característica, como dijimos cuando empezamos todo este episodio, dijimos que una de las cosas que han hecho que los insectos puedan tener ese éxito, una de ellas sería ese esqueleto que tienen. Pues bien, la tirosina es muy importante para producir ese esqueleto tan característica de los gorgojos. Pues bien, se han llevado muchísimos e ingeniosos experimentos que
que permiten investigar más a fondo las consecuencias fenotípicas de la privación, de quitarle nardonela a estos gorgojos. Y uno de estos experimentos incluía criar a estos gorgojos con una dieta artificial, con una concentración de antibióticos que haga que se reduzca sustancialmente el número de nardonelas cuando está en la etapa, el gojo en su etapa de desarrollo de larva, ¿no? Esto, ¿qué pasa? Si tú llegas a un punto en que permites que el insecto pueda incluso sobrevivir cuando tiene prácticamente poca cantidad o nula cantidad de nardonela, esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque en muchos experimentos lo que se ha demostrado es que los adultos de estas larvas que fueron tratadas con antibióticos crecían o tenían deformaciones, ¿sí? Tenían unos exoesqueletos más delicados, eran significativamente más delgados, incluso carecían de aquella pigmentación característica negra que tienen los gorgojos, ¿sí? Todo esto es sumamente importante, porque imagínate que tú tengas un grupo de escarabajos que tienen que competir en la naturaleza por alimentos contra depredadores o tienen que buscar pareja y sean débiles. Entonces, estamos hablando de que tenemos fenotipos que están muy relacionados con esos niveles reducidos de tirosina. ¿Y quién produce la tirosina? Pues nardonela, que es la que produce la tirosina y es la que hace que se produzca la tirosina en las cantidades adecuadas. ¿Sí? Ahora nos vamos a vestir de ecólogos, como estoy diciendo, y veremos que esto es sumamente importante. ¿Sí? Desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista evolutivo, la asociación de nardonela con el gorgojo, que es una asociación, como decía en uno de los puntos, una asociación a largo plazo, se ha mantenido por más de 100 millones de años, ¿sí? Es una asociación que sugiere que es vital para nardonela. La nardonela no puede crecer sin el gorgojo, le falta de todo, ¿sí? Pero que se ha visto que los gorgojos, que tú lo privas de la presencia de nardonela, pueden crecer, pueden convertirse incluso en adultos, pueden sobrevivir y pueden reproducirse, pero sin sus parámetros de actitud, ¿sí? Es decir, son más débiles. ¿Y esto qué quiere decir? Que parece que nardonela, el endosimbionte, es beneficioso o prácticamente imprescindible para el huésped, ¿sí? Entonces, de aquí lo que podemos considerar es lo siguiente, en el contexto de la ecología natural del insecto, ¿sí? Tenemos un insecto que puede crecer sin el endosimbionte, pero es débil, ¿sí? Esto significa que con el paso del tiempo, estos insectos que son más débiles van a ser consumidos, van a ser evolutivamente, van a desaparecer, ¿sí? Fíjense que voy a poner un ejemplo un momentito, voy a hacer una especie de paréntesis para explicar la ecología de lo que estoy diciendo, qué significa en el contexto de ecología natural para el insecto. Voy a poner un ejemplo de cosas que yo veo en mi país de origen, en Cuba, ¿sí? El boniato. El boniato, como se le llama en Cuba, y me estoy refiriendo a Hiponea batatas, que también en otros lugares del mundo le llaman batata o patata dulce o papa dulce, camote también le llaman llamar, pero nosotros le llamamos boniato, ¿sí? Es un tubérculo dulce cuando se hierve, ¿sí? Pues Hipomea, que es la batata o el boniato, es una planta cultivada, que es una planta que, como la patata, también ha ido siendo mejorada por el hombre para hacerla, en este caso, en el caso de la batata o boniato, más nutritiva y menos tóxica. De hecho, fíjense bien que cuando tú ves la batata o el camote actual, el que consumimos, prácticamente es un sabor que es neutro, dieta incluso para niños, pero las que no se han mejorado, las que normalmente siguen siendo como eran sin intervención humana, las que son plantas silvestres de Hipomea, ¿sí? Son plantas como Hipomea indica, por ejemplo, para decir un nombre de las que pueden estar incluso cerca de los campos donde están las batatas. Son plantas en las cuales habitan insectos, ¿sí? Son las plantas que son colonizadas por insectos, ¿sí? Entonces, en la batata, boniato,
tanto silvestre como en las otras, hay un tipo de gorgojos que, por ejemplo, puede horadar, hacer túneles en estos boniatos. Voy a abrir un pequeño paréntesis porque seguramente hay mucha gente que dirán, en los boniatos hay otros tipos de insectos que hacen también este tipo de túneles. No me estoy refiriendo al tetuán del boniato. Sí, el tetuán es un insecto que quizás es en muchos países de América de los que más daños hacen a los cultivos del boniato, ¿sí? Que se alimentan también del tubérculo, que abren también galerías, pero que ellos, el tetuán del boniato, cuando abre las galerías, también deja allí también sus deyecciones que tienen un sabor desagradable, que por eso hace que los boniatos no se puedan consumir. Pues yo estoy hablando de los gorgojos, y este tipo de gorgojos lo que hacen es abrir túneles, pero no hacen eyecciones, no defecan allí dentro del boniato, por tanto el boniato no tiene sabor amargo, pero si deja o hace esos túneles, como el boniato es un tubérculo que está bajo tierra, estos se llenan de tierra y por tanto cuando tú coges el tubérculo realmente es una patata, es un camote que está lleno de tierra y por tanto tampoco es apto para el consumo porque las galerías están llenas de tierra. Pues lo que pasa es que en estos lugares donde existen o están continuos camotes, boniatos, mejorados por el hombre, que son menos tóxicos, más agradables, que lo que sea, conviven también los insectos que también infectan a otros boniatos que son más silvestres, que son más tóxicos, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Pues que si tú le eliminas nardonela a los gorgojos que infectan a estos boniatos, lo que pasa es que las nardonelas los insectos que no tienen nardonela, como son insectos que no tienen a quien le producía determinados tipos de aminoácidos en su interior, le daba determinadas ventajas o actitudes, al crecer sobre el boniato, normalmente empieza a tener menos éxitos, menos competitividad por los recursos alimentarios, menos posibilidades de éxito, menos apareamiento, son menos fuertes. ¿Sí? En cambio, si tienen nardonela, crecen más fuertes, ¿sí? Son menos susceptibles a los enemigos naturales. Y todo esto al final lo que conduce a es que si tienes individuos que son menos competitivos, al final son menos fuertes, las hembras no los miran prácticamente y al final normalmente tienden a ser eliminados, ¿sí? Por su actitud física y normalmente no tienen posibilidades de procrearse ni de transmitir para la descendencia. Pues el caso este que estoy poniendo de que en ambientes donde hay poca comida, poca toxicidad, posiblemente no tienen ventajas, pasa con prácticamente todos los insectos. Los insectos con sus endosimbiontes son más fuertes. Y en el caso de nardonela y la mariquita, en el caso de nardonela y los gorgojos, esa asociación entre los endosimbiontes y el hospedador es realmente interesantísima. Pues bien, posiblemente se me puedan ocurrir una infinidad de ejemplos. Este último fue prácticamente sacado de la manga porque quería ver un tipo de relación en la cual el endosimbionte necesita sí o sí al hospedador. Hay infinidad de ejemplos de esto, posiblemente en futuros episodios hablaremos de ellos, pero los endosimbiontes intervienen en funciones clave de los insectos, puede ser en su desarrollo, su comportamiento, su fertilidad, como hemos explicado ahora, ¿sí? Y esta relación mutualista otorga además beneficios que, como hemos visto, pueden ser resistencia a parásitos, a virus. ¿Y cuál ha sido el problema que hemos tenido hasta ahora con el estudio de los endosimbiontes? Necesitan al hospedador. Lejos de este hospedador no pueden crecer. Esto ha hecho que nosotros no podamos, viendo cuántas cosas podemos hacer, si podemos manipularlo, no podemos hacerlo todavía porque no podemos manipularlo genéticamente, no podemos cultivarlo fuera del hospedador. Pero esto ya pronto dejará de ser un problema porque de hecho ya se ha acuñado el término de bacterias endosimbiontes cultivables a partir del éxito del primer cultivo de Spiroplasma. Spiroplasma es un endosimbionte de Drosophila, ¿sí? Y ya se ha podido cultivar Spiroplasma
en el laboratorio, ¿sí? Por tanto, a partir de aquí posiblemente se abra un enorme campo de investigación referido a los endosimbiontes con lo que podría significar esto para el control biológico de plagas e insectos. Pero lo dicho, dejaremos los futuros ejemplos y otros conceptos para futuros episodios de nuestro podcast bio de Big Lab, pero sí que les quiero dejar la invitación para que visiten dentro de nuestra página web el blog que tenemos nosotros de Micronotas, donde tenemos no solo apuntes de microbiología, tenemos seminarios gratuitos que se dan en MILAB, hay curiosidades y hay actualizaciones del mundo microbiológico. Eso, que nos vemos en futuros podcast bios. Adiós. Adiós.